profe, ya, ¿Cómo? ya en la pestaña, no, sí lo dejo. Sí, abre de una o ya usted coge y los descarga y los tiene. Sí, yo estoy armando como unas carpetas ahí en el escritorio para no enredarme con Con tanta información, ¿no? Sí. Y me imagino todos los docentes enviándoles Y información. de 6 materias, a veces se hace complicado porque son como 4 o 5 plataformas distintas que se están utilizando, entonces información cruzada por todos lados. Sí. Dígamelo a mí que dicto 8 asignaturas. Diferentes. Diferentes. Bueno, muchachos, muy buenos días. Bienvenidos a su clase de electrotecnia los días sábados. De 6 a 10 de la mañana. En este momento pues estamos iniciando la clase el día de hoy para empezar a analizar unos conceptos que ya previamente habíamos visto, que era circuitos por mallas, ¿cierto? Solución de circuitos por método de mallas. Hoy vamos a avanzar pues con este tema, ¿cierto? Siendo hoy 18 de abril, las 8:05 de la mañana, ¿cierto? Entonces muchachos, el día de hoy les pido un gran favor, por favor ingresemos. Les voy a compartir mi pantalla para que empecemos a mirar toda la información y hacer pues como análisis de ella. En este momento estoy compartiendo pantalla con ustedes. Ingresé al Classroom. ¿Están viendo el Classroom? Sí, señor. Listo, entonces lo primero que vamos a hacer es, muchachos, la asistencia del día de hoy. ¿Listo? Resolvamos la asistencia. Me dice que de 18 personas, solo y únicamente han respuesto la asistencia a 7 personas. Entonces, sí les pido el favor a los compañeritos que están conectados en este momento, si por favor pueden ir resolviendo la asistencia, ¿cierto? Perdón, profe, que perdí. No, ahí donde está el listado, usted entra a su Classroom, entonces en el Classroom le debe aparecer lo mismo que me aparece a mí, los ejercicios de clase y el listado de asistencia. Vos entras al listado de asistencia y te vas al formulario de Google, entras ahí y ya la vas resolviendo, ¿cierto? Entonces miren que ya muchos la han hecho, ya 9 de 25 está bien, y en el momento solo los que estamos conectados somos 21, entonces eso está bien, que la vamos resolviendo, ¿cierto? ¿Usted está compartiendo su pantalla? Sí, yo estoy compartiendo mi pantalla. ¿Sí la ven? Yo no. ¿No la estás viendo? ¿Quién más no la ve? ¿Alguien más no ve la pantalla? Ahí sí se ve. Sí. Sí, profe, ya me salí. Ya. Ah, bueno, listo. Entonces, eso, el listado, súper bien, 13. De los 21 que hay conectados, 13, listo, súper bien. Necesito eso, que los demás lo vayan resolviendo. Y tenemos lo que vamos a trabajar el día de la clase de hoy. Tenemos pues análisis de circuitos por malla, tenemos unos ejercicios y análisis de circuitos por malla, y tenemos una tarea para realizar después de eso, ¿cierto? Entonces, muchachos, muchas veces puede presentarse el problema de que usted le da clic al documento y puede que no se vea nada. Si ustedes ven, yo tengo el mismo problema. Yo cargo el documento y miren que muchas veces me pone problema. ¿Sí ven? Y para salir toca cerrar nuevamente. Eso les iba a mostrar. Me toca salirme del Classroom, venir, ir al correo, volver a ingresar y ya darle aquí, ¿cierto? Ingresar de nuevo. Pero entonces, si tú te paras en el con clic derecho, le decís abrir enlace a una nueva pestaña, inmediatamente usted viene aquí, vea que sí les abre el documento ahí mismo. Entonces ya ustedes miran si lo descargan y lo abren o lo miran, pues, cierto. De todas maneras, el documento se los puse ayer en la noche porque este es el que vamos a ver hoy, pues no necesitaban pues como estudio previo, ¿cierto? Entonces, con el listado de asistencia súper bien, 18 de 25, vamos bien. Entonces, muchachos, el día de hoy vamos a trabajar
el análisis de circuitos por el método de malla, ¿cierto? Yo ya les había montado un documento previo hace 3 semanas, ¿cierto? Que recuérdense que hace 15 días lo que hicimos fue repasar circuitos mixtos como para recordar pues por esa pausa que tuvimos tan grande por esto de la pandemia. Igual les cuento que el objetivo es que nosotros de aquí al 27 de abril, según una información pues que van a publicar, vamos a terminar lo que es el primer corte con los conceptos académicos, ¿cierto? A partir del 27 de abril en adelante se empieza a ver los contenidos a partir del segundo corte. Y por allá en junio, Dios mediante, que estaríamos ingresando, si Dios quiere, saliendo de toda esta pandemia, ingresando a la universidad de nuevo, ya haríamos lo que son los laboratorios, o sea, ya empezaríamos a desatrasarnos de todo. Porque yo les voy a decir, es información no oficial, porque yo no les puedo pues sostener información que no sea verificable, pero según parece el semestre lo van a extender como hasta el 19 de julio. Entonces en junio y julio ya se entrarían a hacer lo que es laboratorios y empezar a recopilar todo lo que son notas, se van trabajando laboratorios y se van recopilando las notas. Entonces para que de pronto lo tengan presente, sepan, yo sé que los profesores les van a empezar a informar. Entonces ese va a ser como el nuevo orden, cómo vamos a trabajar. Listo. Eso es para que se vayan preparando, ¿vale? Que esa es como la información que nos han estado dando. Listo. Bueno. Entonces ya ustedes saben, muchachos, o sea que en conclusión toda la teoría la vamos a ver por acá. Ya cuando vamos allá vamos a hacer laboratorios y vamos a empezar a hacer los cuisecitos y ya se harían pues los parciales. ¿Listo? Para que Profe, qué pena con usted. Cuando usted dice que hay ejercicios de tarea a realizar, ¿esos ejercicios o los tenemos que mandar después de la clase o son para que nosotros repasemos? No, muchachos, el objetivo con esos ejercicios que les voy a dejar para la clase el día de hoy, o sea, yo les voy a explicar cómo se hace. Recuerden que yo les había dicho a ustedes, yo les dije, hay que repasar los conceptos y ustedes tienen que tener un concepto previo, que es que solución de ecuaciones de 2 incógnitas y de 3 incógnitas, de 2×2 y de 3×3, ¿cierto? Entonces, hoy les voy a explicar todo lo que es la solución por el método de mallas. Ya, cuando veamos hoy como los ejercicios, cómo se realizan, ahí les queda una tarea que el objetivo es que ustedes tengan esos ejercicios resueltos para dentro de 8 días. Dentro de 8 días el objetivo es que trabajemos esos ejercicios, ¿cierto? Porque vemos tema y realizamos ejercicios, vemos tema y realizamos ejercicios, eso es como el objetivo, ¿cierto? Para que lo tengan presente. La disciplina está muy bien hecha, gracias. Listo. Entonces, muchachos, ya entrando en sí en el tema de análisis de circuitos por el método de mallas, entonces tenemos aquí teóricamente que hasta el momento hemos solucionado circuitos eléctricos utilizando ¿qué? Ley de Ohm, ley de Watt, el circuito serie, paralelo, divisor de corriente y divisor de voltaje, ¿cierto? Pero con una sola fuente, ya sea de voltaje o de corriente. Eso es lo que hemos hecho hasta el momento, ¿cierto? Sí. Bueno, entonces me dice que el método de mallas me permite solucionar circuitos con varias fuentes, tanto de corriente como de voltaje, ¿cierto? Entonces, viendo el método, tenemos que, si ustedes miran aquí, tenemos una fuente de voltaje V1 y tenemos una fuente de voltaje V2, ¿sí o qué? La estamos tomando como fuente de voltaje. Tenemos 3 resistencias dentro de este circuito. ¿Listo? Entonces, para nosotros aplicar el método, debemos de tener en cuenta cuántos puntos, muchachos, recuerden. El documento que yo les mandé, ¿cuántos puntos tenía para resolver? Tenía 6 puntos, eso es lo más importante.
poder recordar los 6 puntos, ¿cierto? Entonces vamos a empezar a analizar esos 6 puntos para que podamos realizarlo de una forma correcta. Entonces tenemos los pasos a aplicar para el método. Son, primero, dibujar la corriente para cada malla en la dirección de las manecillas del reloj y nombrarlas. ¿Lo recuerdan? Entonces, muchachos, tenemos 2 mallas. Aquí tenemos una. Y la nombramos I1. Y aquí tenemos la otra. Y la nombramos I2. ¿Cierto? Ahí cumplimos con el primer punto, ¿no? Listo. El segundo punto dice, para cada resistencia colocar más a la entrada, menos a la salida de cada resistencia en la dirección de la corriente o de las manecillas del reloj, ¿cierto? Entonces, si ustedes miran, para la malla 1 y 1 tenemos más, menos, seguimos más, menos. Y hacemos lo mismo para la siguiente, en la misma sentida de la corriente, más, menos, ¿cierto? ¿Vamos bien? Sí, profe. Listo. Me dice que el tercer paso, para cada malla, aplicar la sumatoria de voltajes e igualar a 0, ¿cierto? Entonces yo ya empiezo a tomar todas mis ecuaciones. Me dice que el cuarto punto, el número de mallas es el número de ecuaciones que se debe plantear. Entonces, ¿cuántas mallas tengo yo aquí arriba? 2. Entonces, ¿cuántas ecuaciones debo tener? 2 ecuaciones, perfecto. El quinto punto me dice resolver las ecuaciones simultáneas por el método que el estudiante desee. Muchachos, yo les había dicho a ustedes qué método es el que hay, el método de división, el método de igualación, tenemos Kramer, tenemos Gauss-Jordan, retrogaussiano, yo aquí les he mencionado como 6 métodos, ¿cierto? Entonces es importante eso. Y ya por último, y el más importante, porque hasta el punto 5 no hemos hecho nada, pero si nosotros no hacemos los 3 primeros bien, me dice resolver lo que pide el problema o el ejercicio, ¿cierto? Entonces, muchachos, apliquemos el método. Tenemos aquí este circuito, planteamos las ecuaciones. Si ustedes miran, es el mismo que hicimos nosotros cuando expliqué los conceptos. ¿Lo recuerdan? Yo lo puse aquí como para recordar un poquito. Es exactamente lo mismo. Empiezo en el mismo sentido de las manecillas del reloj, la salida de cada elemento, ¿cierto? Pero empiezo por la fuente. Entonces el voltaje 1, la salida es ¿qué? Positiva. Véanlo, aquí lo tenemos positivo. Menos, tomo los de salida, menos resistencia 1 en la malla 1, menos la resistencia 2 en la malla 1, signo contrario el reflejo, más la resistencia 2 en la malla 2, y le igual a 0 y ya despejo voltaje, ¿cierto? El voltaje yo ya lo despejo. Y asimismo hacemos el procedimiento para la malla 2. ¿Listo? Hasta el momento vamos claros. Estamos haciendo lo que son conceptos que ya habíamos visto previamente, ¿cierto? Que ya habíamos repasado. Entonces, ¿qué más tenemos? Por aquí yo puse una notica donde dice que de menos a más hay una elevación de voltaje y de más a menos hay una reducción de voltaje, ¿cierto? Hablamos para las fuentes cuando nosotros vamos en sentido de las manecillas del reloj. Listo. Para que lo tengan ahí, pues es una notica que no es relevante pues para resolver los ejercicios. Entonces, muchachos, ya vamos a resolver ahora sí, vamos a resolver un ejercicio con valores, que es como lo más importante, es donde uno va planteando mucho más fácil lo que son los ejercicios, vamos comprendiendo estos conceptos. Hasta el momento todo lo hemos visto conceptual, ¿cierto? Y ahora vamos a empezar con lo que es el análisis de ejercicios. Entonces tenemos que el primer ejemplo me dice que tenemos 2 mallas, ¿cierto?
dos mallas, una con una fuente de 10 voltios, la segunda malla con una fuente de 5 voltios, ¿cierto? Tenemos 3 resistencias, la que se comparte entre las dos mallas es de 10 ohmios, tengo para la malla 1 una de 5 ohmios y para la malla 2 una de 2 ohmios. Y adicional a esto, me están pidiendo que, vean muchachos, si ustedes miran aquí, el ejercicio que me está pidiendo, conocer el valor de qué, de esta corriente. Corriente X. Eso, me están pidiendo esto. Esa es la información que tiene el ejercicio. Vean que me están pidiendo X y me la están pidiendo en un sentido muy específico, ¿cierto? Que es bueno como uno ir analizando eso. Vean que me están pidiendo X en un sentido muy específico, hacia abajo, ¿cierto? Entonces, ya entrando a trabajar lo que es este ejercicio, yo borro aquí para que lo empecemos a plantear todo, ¿cierto? Para que lo empezamos a resolver. Entonces, ¿empezamos en dónde? Empecemos para la malla 1. Entonces, ¿cuál es el primer paso, muchachos? ¿Cuál es el primer paso que hay que hacer? Hay que hacer las corrientes. sumarlas, pues sumar como este punto 3 para hallar cámara, se hace la sumatoria del voltaje y luego se iguala a 0. Ah, bueno, yo les iba a decir que empezáramos pues por el primer punto, para que lo empezáramos como ir haciendo, para que vean que se aplica exactamente igual, ¿cierto? Hagamos los 6 pasos, muchachos, que si hacemos los 6 pasos, es imposible que usted se equivoque, ¿cierto? Entonces lo primero que él me dice es dibujar la corriente para cada malla en sentido de las manecillas del reloj. Entonces si nosotros miramos acá, aquí tenemos, vean, I1, y la llamamos de esta manera, I1, y tenemos aquí esta, y la llamamos de esta manera, I2. Sí, ok, ese es el primer paso. Hasta el momento lo que hemos hecho, el primer paso. Me dice, en el segundo paso, para cada resistencia, colocar más menos, ¿cierto? Entonces, miren muchachos, nos vamos en sentido de la corriente, colocamos más, ve aquí el más, menos, más, menos, ¿cierto? En sentido de la corriente, vea, vamos para la I2, vea, voy en sentido de la corriente, más, menos, más, menos, ya, ¿cierto? Ahí resolvimos el segundo punto, ¿cierto? Hasta el segundo punto es como ir dibujando pues en el circuito, ir como ir pintándolo, haciéndole cariñitos como para que usted comprenda qué es lo que usted tiene ahí. Entonces si ustedes lo miran, ahí ya está previamente pues hecho. Tenemos que sentido de las corrientes y tiene dibujado más menos de color rojo, si lo pueden ver, eso. El tercer paso y uno muy importante, muchachos, aquí muchas personas se pueden equivocar fácilmente. Las ecuaciones. Si usted no plantea bien las ecuaciones con un signo que no plantee bien o con un valor que usted no plantee bien, usted se puede estar equivocando, pues se tira el ejercicio, ¿cierto? Entonces es importantísimo al momento de realizarlo tenerlo presente. Entonces, lo primero que yo hago es yo decir por dónde voy a empezar. Entonces, mire que aquí estoy diciendo que voy a empezar por la malla 1, ¿cierto? Para la malla 1, veanlo aquí, voy a empezar por ahí. Muchachos, yo siempre les he dicho, hombre, yo empiezo por la fuente o por un punto de referencia, el que yo quiera, ¿cierto? Entonces me dice que signo de salida, voy a empezar por la malla 1. Signo de salida del voltaje, en sentido de las manecillas del reloj, de la corriente. Positivo, entonces tengo más 10, véalo ahí, ¿cierto? Sigo, vea que vengo por acá y sigo. Signo de salida de la siguiente resistencia, negativo, vean, menos, entonces tengo menos 5 y 1, ¿cierto? Entonces tengo menos 5 y 1. Sigo en el mismo sentido de las manecillas del reloj, signo de salida, véalo aquí, Negativo. menos. ¿La resistencia es de cuánto?
Véala aquí. 10 ohmios, entonces menos 10 ohmios. ¿Y en qué corriente estoy trabajando? En la primera. Menos 10 y 1. ¿Cierto? Sí, señor. Ahí no es relevante la unidad de medida. Pues no es necesario colocarla. No, muchachos, yo solo tengo que colocar ¿qué? Los valores de la resistencia solamente, y tengo que tener en cuenta las corrientes, que son las variables que yo necesito hallar. ¿Me entienden? Okay. Y 1 y Señor. 2. Listo. Entonces, muchachos, el signo de reflejo de esta para la otra malla es ¿cuál? Positivo, véalo aquí. Más 10. ¿En qué malla está? Se pasó en la malla 2. Y continúo. Entonces vea que vengo, sigo el sentido de las manillas del reloj, llego a la fuente, ya terminé mi recorrido. Entonces, ¿igualo a qué? A 0. ¿Cierto? Ese es el recorrido, o así es como yo planteo las ecuaciones ya con valores reales. ¿Cierto? Ahí tengo yo ¿qué? Mi ecuación ya planteada de cómo está el circuito. ¿Y ahora qué hago, muchachos? Para continuar mi ejercicio, muchachos, mira, si ustedes miran aquí, hay semejanzas. No. Factor común. Sí, factor común. ¿El factor común aquí cuál es? Y 1. Entonces, menos 5, menos 10 me da menos 15. Aquí lo tenemos. El más 10 y 2 se queda igual. Y como yo debo, me dice que yo debo para cada malla aplicar sumatoria de voltajes e igualar a 0. Muchachos, el voltaje está aquí. Yo lo debo pasar a donde vea, a este lado. ¿Cierto? Entonces me queda que el 10 es positivo, pasa al otro lado como negativo. ¿Cierto? Ese es el procedimiento que debo hacer. Entonces, cuando yo ya planteo mi sumatoria en función del voltaje, saco ¿qué? Mi primera ecuación. Cuando despejo el voltaje en la ecuación, tengo mi primera ecuación. Listo. Para la malla 1. Hasta el momento, ¿qué dudas hay, muchachos? Profe, está bien. Vamos bien, listo. Profe. Señor. Qué pena, es que no me quedó claro bien arriba en la parte donde cogemos el menos 10 y 2 y el más 10 y 2. Perdón, el menos 10 y 1 y el más 10 y 2. Porque veo que hay las dos entradas, pues yo voy a tomar cualquiera de las dos como inicial, entonces me explica parte por parte. ¿Cómo así que las dos entradas y cualquiera como inicial? No te entendí. Si lo miramos, cuando él pasa de la primera resistencia a la segunda, hay dos entradas, positiva y negativa, en el primer lado de la primera malla. Y al otro lado de la segunda malla, como cuando inicia la segunda malla, empieza negativa y positiva, ¿cierto? Cuando usted abajo la toma, inicialmente la toma como menos 10 y 1. Y después le suma más 10 y 2. Ese fue el puntico como que me extravié. No, cuando yo tengo una resistencia que se me comparte entre dos mallas, más específicamente esa de 10, yo siempre tomo el signo de salida en la malla que estoy resolviendo y me voy por el signo opuesto o el signo reflejo en la siguiente malla. Por eso, si usted pudo ver, en la primera yo voy con ¿qué? Con signos negativos, véalo aquí, ¿cierto? Sí. Pero ya con la segunda malla yo lo tomo con el signo ¿qué? Contrario al que yo tomé. O sea, yo aquí tomé menos 10, que es el orden normal. ¿Cuál es el signo opuesto o reflejo? Véanlo, aquí lo tenemos. El positivo, entonces se lo sumo. Profe, ya sé de dónde hay. Eso es lo que yo debo hacer. Si ahorita se van a dar cuenta que a medida que vamos resolviendo más ejercicios van a ir viendo eso. Que uno siempre, la resistencia que se me comparte en dos mallas o en tres mallas, un ejemplo puede pasar, yo debo tomarla para cada malla con el signo que es el signo negativo, pero para la contraria la tomo con el signo opuesto. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Listo. Entonces ahora vamos
ya sacamos la primera ecuación de la primera malla, vamos a sacar la segunda ecuación de la segunda malla, veanla aquí. Si ustedes la miran, yo siempre debo decir en qué malla voy a trabajar para no confundirme esta de cuál malla es o la segunda ecuación de cuál malla es, ¿cierto? Entonces, muchachos, les cuento. Ustedes saben que yo puedo empezar desde cualquier punto de mi malla. Yo les he dicho a ustedes, muchachos, arranquen por la fuente, ¿como qué? Como tener un sentido, ¿cierto? Tener un sentido de orientación, pero por decir, para este caso yo empecé desde un punto diferente. O sea, si ustedes miran, yo empecé en esta resistencia para que puedan ver que es lo mismo, o sea, no me varía, no me cambia nada, lo único que estoy cambiando es mi punto de referencia. Yo que les he dicho a ustedes, muchachos, siempre tome la fuente, si no hay fuente ya tome cualquier resistencia, pero esto lo que me demuestra es que yo puedo iniciar desde cualquier punto. ¿Listo? Entonces yo para esta segunda malla empecé ¿desde dónde? Desde la resistencia 2, de 2 ohmios, desde esta, con el objetivo de que demostrarles en la ecuación que yo puedo empezar desde cualquier punto sin ningún problema. ¿Listo? Eso es porque es conmutativo, ¿cierto? Pues el orden de esos factores en la ecuación no afecta. No me afecta. El orden que yo tenga. Ahí se aplica como, exacto, como una propiedad conmutativa. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo importante siempre cuando yo lo realice? Lo importante es que yo lo haga bien, tenga bien los signos y haya tomado bien los valores, porque si no puedo cometer un error garrafal y con un signo que me equivoque ya lo demás ya no me va a dar, ¿cierto? Entonces, muchachos, yo empecé ¿por dónde? Por esta resistencia de 2 ohmios, signo de salida, véalo aquí, menos, ¿cierto? ¿En qué malla estoy? En la malla 2. Entonces tengo menos 2 y 2, ¿cierto? Sigo en sentido de la corriente. ¿Qué sigue? La fuente. Signo de salida de la fuente, vea, negativo. Menos 5, algo aquí. Y ahí sigo en el mismo sentido de la corriente, voy por acá y voy por acá. Me está diciendo que signo de salida el que sigue es menos, véalo aquí. Menos 10, y estoy en qué malla, en la I2, véalo aquí. Menos 10 y 2. Pero como esta resistencia se me comparte con la malla 1, ¿qué hago? Tomo el signo opuesto, véalo aquí. Más 10 y 1. Porque ya está en esta malla también, ¿cierto? Sigo en el sentido de las manecillas del reloj o de la corriente y llego a donde empecé. Entonces, igualo a 0. Véalo, ahí lo tiene. Listo. De ahí que realizo, muchachos. Reviso acá y si ustedes miran, si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos que factor común. Vea este y vea este. ¿Cierto? Entonces tenemos que menos 2 y 2, menos 10 y 2, ¿me da cuánto? Menos 12, ¿cierto? Entonces me queda aquí, menos 12 y 2. ¿Qué más tengo yo aquí? Tengo más 10 y 1, vea, más 10 y 1. El 5 está a este lado, debo despejar el voltaje en la ecuación. Está aquí negativo, pasa aquí a este lado ¿cómo? Positivo, véalo aquí, ¿cierto? Entonces, en conclusión, mi ecuación que queda es esta. Si ustedes miran, está organizada, las dos ecuaciones están bien organizadas. Primero tengo que la variable de la malla 1 y la variable de la malla 1. Y mi segunda variable es la malla 2, ¿cierto? Entonces, muchachos, yo ahí ya realicé ¿qué? Mi tercer punto. Las ecuaciones. Sí, las ecuaciones. O sea, muchachos, mi tercer punto es muy importante. Es muy importante mi tercer punto.
tercer punto es muy importante. Si yo no lo tengo bien hecho, puede que no resuelva bien el ejercicio. Hasta aquí va el tercer punto. Si yo planteé bien mis ecuaciones con mis signos, yo de aquí para allá lo que falta ya es carpintería, ¿cierto? ¿Cuál es el cuarto paso? El cuarto paso me dice, el número de mallas es el número de ecuaciones que se debe plantear. Muchachos, tengo dos mallas, que es la I1, la I2, y aquí tengo la I1 y la I2, ¿cierto? Las ecuaciones para cada malla. Quinto punto me dice resolver las ecuaciones simultáneas por el método que el estudiante desee. Muchachos, por el método que usted trabaje, se trabaja por el método, y si yo resuelvo I1, la ecuación 1 y la ecuación 2, me debe dar unos valores específicos, ¿cierto? Los valores específicos que me dan son estos dos. Listo. Muchachos, ustedes esas ecuaciones las deben resolver por cual el método que ustedes quieran. De todas maneras, ahí le quedan las ecuaciones para que ustedes ahora cojan, las resuelvan esas ecuaciones y puedan mirar si sí dan esos valores. ¿Listo? Profe, yo lo hice, sí dan. ¿Sí dan? Sí. Sí, ¿y en qué las hiciste? ¿En la calculadora? Yo apliqué el método de reducción y luego de sustitución. Ah, bueno, usted llega y multiplica algún valor para cancelar una variable y despeja la que queda, ¿cierto? Sí, es como el más fácil. Listo, sino que si usted no lo hace bien, la embarra. No, pero sí me dio. Ah, bueno, listo, perfecto. Entonces, muchachos, tenemos que estas dos ecuaciones se resuelven simultáneamente para hallar que el valor de I1 y el valor de I2, ¿cierto? Que son los que nosotros tenemos acá. Que son esos que nosotros tenemos acá. Entonces, si ustedes miran, ya tenemos los valores de I1 y I2, ¿cierto? Y ya ahí vamos, ¿en qué punto? En el quinto. Vamos en este. Ahora vamos a hacer el sexto punto, que es el que realmente a mí me interesa, ¿cierto? ¿Cuál es? Resolver lo que pidan del problema. ¿Qué me están pidiendo del problema, muchachos? ¿Qué me están pidiendo el problema? Me están pidiendo que IX, ¿cierto? Véanlo aquí. Yo le cambio de color para que lo puedan mirar. Pongámoslo en morado. Véanlo aquí. Esto es lo que a mí me están pidiendo, ¿cierto? Me están pidiendo IX. O sea que hasta el momento lo único que hemos hecho es carpintería, matemática básica, coquito y álgebra lineal, pues con las ecuaciones. Listo. Entonces, ¿yo qué debo tener en cuenta? Entonces me dice que hallar la IX, me dice hallar el voltaje la corriente IX utilizando el método de mallas. Entonces me está diciendo que si ustedes pueden analizar acá, para yo hallar IX, debo tener en cuenta que la corriente I1 y la corriente I2. Entonces me dice que IX es igual a I1 menos I2, y el valor que me da es este, que tengo aquí al final. Pero si yo me pongo a pensar, yo digo, hombre, pero yo ¿cómo hice eso? ¿De dónde analicé esa información? Entonces miren, lo que hice fue aquí al lado a la derecha, yo saqué una radiografía, amplié este punto, amplié este puntico de aquí, se lo voy a señalar, amplié este puntico acá. Entonces, esta es la parte importante, muchachos, para que ustedes lo puedan aprender a hacer bien, ¿cierto? Entonces, si ustedes miran, IX tiene una dirección específica, ¿cierto? Y si ustedes analizan, la I1 y la I2 tienen una dirección también muy específica, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué debo tener en cuenta? Para hallar esa IX, yo debo tener en cuenta estas dos, la dirección de estas dos.
venga, coloquémosles colores específicos para aquí. Entonces voy a colocar, por decir, I1 viene en qué sentido de las manecillas del reloj. Si nos vamos para el circuito, viene así, sale aquí, viene acá, corre acá, viene acá y llega a la fuente, ¿cierto? En este sentido. ¿Queda claro? ¿Sí están viendo lo que estoy haciendo? Sí, profe. Listo. Ya lo voy a hacer con otro color. Y lo que es I2, ¿en qué sentido va? Lo voy a hacer con un verde, este verde limón para que se note. Miren la corriente en qué sentido va. Entonces sale por esta fuente por aquí, viene acá, va hacia arriba, vuelve aquí y llega acá, ¿cierto? En ese sentido va la I2, ¿cierto? Según planteado la teoría del circuito. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe, estamos. Entonces, nosotros aquí lo que estamos haciendo es, para hallar Ix es la corriente que coincide menos la que no me coincide. Si yo miro, muchachos, la I1 viene en qué sentido? Viene así, ¿cierto? Y lo que es, la I2 va en qué sentido? Así, ¿cierto? ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe. Yo que debo tener en cuenta siempre que voy a hallar la corriente. La que me coincide menos la que no me coincide. Bueno, ¿cuál me coincide entre I1 y I2 en el mismo sentido de Ix? I1. Sí. ¿Y cuál no me coincide en el mismo sentido de Ix? I2, o sea, la verde. Eso, entonces es muy claro. Por eso lo La hago. clave ahí, profe, es la dirección que tenga IX para uno. Sí, señor. Sí, señor. Eso en el sentido. Por decir, si el sentido de X fuera al contrario, fuera en el mismo sentido que va I2, entonces ¿cuál sería? La que me coincide menos la que no me coincide sería I2 menos I1. menos I1, ¿cierto? Eso es lo más importante al momento de yo realizarlo, para que lo puedan visualizar. Entonces aquí, por eso el ejercicio finaliza de esta forma. Ix es igual a I1 menos I2, ¿cierto? A I1 menos I2, entonces miren, I1 menos I2, ¿no? La que me coincide en el mismo sentido de X, I1, véalo aquí, menos la que no me coincide, la que va en sentido contrario, vea que I2 va hacia allá, menos. Profe, eso aplica para cualquier número de mallas, es decir, Sí, señor, aplica para para todos los que coinciden menos todos los que no coinciden. Sí, para hallar la corriente, sí, señor. Profe, ¿y importa el lugar en donde está esa IX? Pues, porque, por ejemplo, ahí en ese caso, Bueno. uno lo ve muy claro, pero si estuviera en otra parte esa IX... No, ¿sabe qué es lo más claro? Que esta es la forma compleja de analizarlo. Un ejemplo, vea, pues les pongo otro ejemplo. Pongámosle otro color, pongámosle por aquí este moradito. Muchachos, si yo les pongo IX en este sentido que aquí en este punto, ¿verdad? Si yo les pongo IX aquí es igual a ¿cuánto? Díganme. Hay dos. IX menos I1. ¿Y por qué I1? Es que vea el punto donde está aquí. Ya, ahí sí. Y 2 aquí. solamente. Eso, muchachos, aquí en otro punto es mucho más fácil. Ahí se las puse en el punto donde se comparte con las dos mallas. Si yo la pongo ahí, la única corriente que pasa por ahí es la I2. Entonces, IX es igual a ¿qué? A I2. Otro ejemplo. Pongámosla en este verde. Si yo se la pongo aquí, ¿sí o qué? Si yo la pongo aquí, IX. Sería la suma. Porque ahí hay un nodo, ¿no? No, profe. No, yo me la estoy pidiendo aquí, no le estoy pidiendo en el nodo. Sería I1.
sería I1, porque ahí no se me está, yo no la estoy pidiendo en el no, sino que estoy pidiendo aquí en este punto cuánto vale X. Ah, bueno. Entonces vea que yo miro que la que va en el sentido de las manillas del reloj, eso es igual a I1. Entonces mire que el caso más complejo es cuando se comparte la que me coincide menos la que no me coincide, y ya. ¿Listo? ¿Está compleja o está fácil? Está bien. No, está fácil, no está difícil, no es nada del otro mundo, ¿cierto? Entonces, muchachos, ahí hicimos un ejercicio pasito a pasito, suavecito, para que lo vayan viendo, ¿listo? Lo borro por acá. Entonces, vámonos a realizar otro ejercicio, ¿cierto? Vamos a realizar otro ejercicio. Entonces, me están diciendo ejercicio de circuitos por el método de mallas. Entonces, bueno, aquí lo tenemos. Muchachos, para este caso, tenemos ya cuántas mallas. 3 mallas. Sí, señor, tenemos 3 mallas. Si ustedes la pueden identificar ahí, pueden ver que tenemos una I1, que es esta, ¿cierto? Una I2, que es esta, y una I3, que es esta, ¿cierto? Entonces, si ustedes miran, ya el primer paso está hecho, ¿cierto? Que es dibujar la corriente en sentido de las manecillas del reloj, ¿cierto? Sí, sí, señor. El segundo paso, ¿cuál es? Colocarle lo de más y menos, pues en cada resistencia. Eso, más o menos en cada resistencia. Si ustedes miran y analizan las resistencias que tienen ahí, ya está hecho, ¿cierto? Para la malla 1, me vengo aquí, vengo por acá, entonces pongo aquí más, a la salida menos, sigo, en las fuentes no tengo que hacerlo, de ahí llego a otra resistencia, más, menos, sigo y ya termino en la fuente, ¿cierto? Y ahí aquí, como aquí no hay fuentes, yo puedo empezar en cualquier resistencia, ¿cierto? Entonces tengo más, menos, más, menos, en sentido de la corriente. Lo mismo para acá, entonces empiezo más, menos, y vuelvo y llego a la fuente, ¿cierto? Ahí hicimos ¿cuál? El segundo paso. Vamos a hacer el tercer paso, ¿cierto? ¿Cuál es el tercer paso? Muchachos, plantear mis ecuaciones en función del voltaje, despejando la variable voltaje, ¿sí o qué? Entonces miren pues muchachos, aquí ya son 3 mallas y hay resistencias que se me comparten con la malla 2 y hay una resistencia que me comparte con la malla 3, ¿cierto? Entonces vamos a empezar para la malla 1, véalo aquí. Entonces, arranco por la salida de la fuente de voltaje, ¿cuánto es? 7. Más 7, ¿cierto? Más 7. Menos, la siguiente resistencia es de 1 ohmio, menos 1 y 1, como se comparte su signo reflejo, véalo aquí, más 1 y 2, ¿cierto? Que es con la que se me comparte, véalo aquí. Y ahí sigo, vengo en el mismo sentido, voy por acá. Signo de salida de la fuente, siempre tomo los signos de salida, 6. Vea que es que tengo 2 fuentes y yo no tengo ningún problema, yo las tomo todas 2. La salida de la siguiente fuente es negativa, no, en el mismo sentido que vamos. Entonces me dice que es menos 6, ¿cierto? ¿Está claro? Sí, señor. Listo. Continúo. Signo de salida de la siguiente resistencia, algo aquí lo estoy rayando, menos 2 ohmios en la malla 1, entonces tengo menos 2 ohmios y 1. Como se me comparte con otra, tengo que tener en cuenta que el signo de reflejo, más 2 ohmios y 3, más 2 ohmios y 3. Continúo y llego a donde, a la fuente que fue donde yo empecé. Ahí planteé mi primer valor. Listo, ¿qué hago? Muchachos, miro si hay valores semejantes.
miro si hay valores semejantes. Si yo miro para acá tengo I1, véalo aquí. Y aquí tengo I1, que es semejante, ¿cierto? ¿Qué más semejanzas tengo, muchachos? Tengo aquí una fuente de voltaje y aquí tengo una fuente de voltaje. ¿Listo? Lo que me sobra, si ustedes miran lo que me sobra, es lo que se me comparte en la malla 3 y en la malla 2, ¿cierto? Veamos, aquí las tenemos. Entonces yo ya planteo mi ecuación en orden. Entonces tengo las I1, entonces tengo menos 1 menos 2 me da menos 3 I1. Las I2 más 1 y 2, véalo aquí. Las I3, véalo aquí, 2 y 3. Voy en orden de malla 1, malla 2 y malla 3. Tengo 7 menos 6 me da 1, ¿cierto? Y ese 1 lo paso aquí, 1 positivo, lo paso aquí, me queda 1 negativo. Listo. Y ahí saco mi primera ecuación. ¿Quedó claro? Sí, profe, quedó claro. Listo. Listo. Entonces ahí tengo yo mi primera ecuación, que es para mi primer malla. ¿Ya vamos a hacer qué? Vamos a trabajar la malla 2. Yo borro acá para que no esté rayadito, para poder trabajar mi malla 2. Entonces en mi malla 2 voy a trabajar ¿en dónde? En este cajoncito. Voy a trabajar aquí, ¿ven? En esta malla, que esa es la malla 2, ¿cierto? Entonces voy a coger y voy a trabajar con esa malla. Entonces empiezo por cualquier resistencia, voy a arrancar por esta de 2 ohmios. Entonces tengo signo de salida, vea, menos 2 y 2, véalo aquí, menos 2 y estoy en la malla 2. Sigo, véalo aquí, voy por aquí, signo de salida, menos 3 y 2, menos 3 y 2. Su signo de reflejo, véalo aquí, más 3 y se comparte con la malla 3, véalo aquí, más 3 con la malla 3, ¿cierto? Muchachos, ahí les estoy demostrando que el orden no altera mi resultado. Continúo yo por aquí y voy acá, signo de salida de esta resistencia, entonces sería menos 1 ohmio en la malla 2, menos 1 ohmio en la malla 2. Signo contrario, signo reflejo, más 1 y 1, más 1 y 1. Y continúo, llegué a la resistencia donde yo empecé, ¿cierto? Entonces, igualo a 0, véalo aquí, igual a 0. Entonces, muchachos, ¿qué hago? Vea, factor común. ¿Qué tengo yo común en esta ecuación? Vea, tengo menos y 2, menos y 2, menos y 2. Tengo estos 3. Entonces me queda 2 y 3, 5 y 1, 6. Entonces me queda menos 6 y 2, ¿cierto? Pero entonces yo organizo en orden, como yo ya organicé esta, en orden de mallas, y 1, y 2, y 3, yo hago lo mismo acá. Entonces, ¿qué tengo con I1? Con I1 tengo esta. Entonces me queda más 1 y 1. Ya, con rojo tengo ¿qué? Los I2. Entonces, 2 y 3, 5 y 1, 6. Menos 6 y 2. ¿Cierto? Menos 6 y 2. Véalo aquí. ¿Qué me queda? Este I3, véalo. Más 3 y 3. ¿Cierto? Como no tengo, muchachos, no tengo voltajes, dejo la ecuación igual a ¿qué? A 0. Dejo la ecuación igual a 0. Cuando tengo voltajes, paso el voltaje, ¿cierto? Cuando no tengo voltajes, dejo mi ecuación
igualada a 0, y véala aquí. Tengo mi segunda ecuación. ¿Qué me hace falta? ¿Hallar qué? La malla 3. Hallar la malla 3, muchachos. Me hace falta hallar la malla 3. Entonces me voy para la malla 3 y la represento. ¿Cuál sería mi malla 3? Véala pues para que vean dónde vamos a trabajar la malla 3. Entonces, mi malla 3 sería esta, véala. Voy a trabajar ahí en mi malla 3. ¿Listo? Entonces, muchachos, yo puedo iniciar mi ecuación en cualquier punto. Cualquier punto. Se los he dicho siempre. Entonces, yo puedo tomar como referencia el que yo quiera. Yo voy a arrancar por la fuente. Vean, si ustedes miran aquí, arranqué por la fuente. Entonces, me está diciendo que en sentido de las manillas del reloj, el signo de salida. Voy por aquí. El signo de salida es positivo. Entonces sería 6, ¿cierto? Más 6, véalo aquí. Sigo. Signo de salida. Menos 3 y 3, ¿cierto? Menos 3 y 3. El signo que me comparte, véalo aquí. Más 3 y 2. Más 3 y 2. Sigo. Signo de salida, véalo ahí. Menos 1 y 3. Menos 1 y 3. ¿Se me comparte con alguna otra malla? No, entonces continúo. Signo de salida, menos 2 y 3. Menos 2 y 3. ¿Se me comparte esta resistencia con qué? Con la malla 1. Entonces signo de reflejo, vea, más 2 y 1. Más 2 y 1. Y sigo hasta que llego a donde empecé, a la fuente, véala aquí. Yo empecé aquí en esta fuente, ¿cierto? Entonces cuando llego yo ahí, ¿yo qué hago? Yo ya detengo para no repetir. Si yo continúo, salgo repitiendo otra ecuación, ¿cierto? Salgo repitiendo otro valor de resistencia y la embarro. Entonces, muchachos, empecemos a mirar semejanzas. Si yo miro, ya tengo el menos I3, menos I3, y tengo aquí menos I3. ¿Sí o qué? Pero yo arranco ¿por cuál? Yo arranco siempre por el 1. Va a llevar un orden. Ve, aquí tengo más 2 y 1. Véalo aquí. Más 2 y 1. ¿Y ahí voy a cuál valor? Voy al 2. Entonces tengo más 3 y 2. Véalo aquí. Más 3 y 2. ¿Y ahí me voy a cuál? Al I3. Entonces tengo menos 3. Menos 1 me da menos 4. Menos 2 me da menos 6. Véalo aquí. Menos 6. Y la fuente está positiva a este lado. Si yo llego y la cojo y la despejo y la mando acá, ¿cómo me queda? Negativa, véala ahí, ¿cierto? Entonces ahí tengo yo ya ¿qué? Mi ecuación número 3, ¿cierto? Yo ahí ya tendría mi ecuación número 3. Véala aquí. Entonces vean, muchachos, si nosotros analizamos, si nosotros miramos, tenemos ¿cuántas mallas? 3. ¿Cuántas ecuaciones tenemos? 3. 3 ecuaciones. Y si nosotros miramos, ya planteamos 3 ecuaciones. Entonces en este punto cumplimos con sacar las ecuaciones y estamos en el punto 4. El número de mallas es el número de ecuaciones. Ya verificamos eso, estamos bien, ¿cierto? Profe, Sí, tengo una duda. Dígame. Si la IX, pues tengo N mallas, póngale, tengo 5 mallas, Sí, pero a mí me preguntan por IX como
nos explicaste ahorita, donde solo afecta la malla 1, por ejemplo. Si es necesario hacer todas las ecuaciones sabiendo que con la mera ecuación de la primera malla tengo el dato. Sí, ¿y cómo va a resolver la ecuación si usted no tiene las otras variables? Sí, señor. Me quedo callado mejor. No, por eso no. Por eso, Sí, es verdad. fue interesante porque si uno dice, venga, si yo necesito solo en una malla, ¿yo para qué las otras? Yo necesito plantear las otras ecuaciones para yo saber los valores de ellas, para poder resolver las ecuaciones simultáneas y saber los valores de ellas y si puedo entrar a mirar. Pero bueno, entonces digamos que en esa malla, como vimos pues con el tema del reflejo, que Sí. me genera otra variable de otra malla, digamos que solo me toma 2 mallas. Sí. O sea, que esa malla que estoy buscando no tiene relación con las otras 4 directamente. Pues con las otras 3, solo con 2. Se puede presentar el caso. Claro. O sea, mejor dicho, tantas variables me den, para lo que yo necesito son las ecuaciones que debo hacer. Sí, señor, exacto. Lo mismo que tenemos aquí en este punto, vea. Punto 4. ¿Sí lo lee? Sí, señor. Véalo aquí. El número de mallas es el número de ecuaciones. ¿Listo? Entonces, muchachos, tenemos 3 ecuaciones y 3 incógnitas. ¿Qué hay que hacer? Resolver las ecuaciones. Resolverlas. Entonces, si ustedes miran, vean. Resolviendo las ecuaciones 1, 2 y 3, véalo aquí. Tenemos que la ecuación, la I1 da 3 amperios, la I2 da 2 amperios y la I3 da 3 amperios, ¿cierto? El valor que me dé esa ecuación, como estoy hallando la I, es que amperios porque estoy hallando la corriente. ¿Listo? Listo, profe. Listo. Bueno. Entonces me está diciendo que, muchachos, me está pidiendo, yo ya hice el punto 5. Resolver las ecuaciones simultáneas. Entonces yo ya sé cuánto vale I1, cuánto vale I2 y cuánto vale I3, ¿cierto? Ahí les acabo de mostrar 3 amperios, 2 amperios y 3. ¿Qué voy a hacer? Lo que pide el problema. Voy a hacer lo que me pide el problema. Entonces me vengo para acá y analizo qué me está pidiendo el problema. Vean, si ustedes ven, me está pidiendo IX apuntando hacia arriba, ¿cierto? Entonces, muchachos, dibujemos eso aquí. A mí me encanta dibujar. Entonces tengo que IX va hacia allá. Esto es IX. Se comparte entre qué malla? Entre la I1 y la I3. ¿Sí o qué? ¿En qué sentido van las corrientes? Dibujémoslas. Me encanta dibujar. I3 va así. Viene aquí así y va así. ¿Cierto? ¿Y cómo va I1? I1 viene girando y viene así. ¿Qué me dice la teoría, muchachos? ¿Qué debo hacer? I3 menos I1. Exactamente, es eso. Entonces me dice que IX es igual a ¿qué? A I3, yo la dibujé ahí de rojo. La fórmula me dice que es menos I1. La que me coincide menos la que no me coincide. Entonces me dice que I3 es 3 amperios. Menos I1, 3 amperios. Entonces 3 menos 3, ¿cuánto da? 0. ¿Sí o qué? Entonces me dice que la respuesta de IX es igual a 0. ¿Hay alguna duda?
que no hay corriente ahí. No, en ese momento no, ahí se me anula la corriente, en ese punto específico. ¿Hay alguna duda con eso, muchachos? Profe, y si también puede existir la posibilidad de que el voltaje se anule en algún punto, ¿De cómo? de que el voltaje sea cero en algún punto. La corriente sí, el voltaje no. Es muy raro que un voltaje me dé cero. Muchachos, pero con eso, ¿está claro? Profe, sí, quedó claro también. Listo, perfecto. ¿Qué más me están pidiendo? Voltaje X. Aquí. Me están pidiendo el voltaje X en esta resistencia específica, ¿cierto? Según ley de Ohm, voltaje es igual a ¿qué? Resistencia por corriente. Resistencia por corriente. Entonces, bueno, vamos a hallar este voltaje. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Hagamos la radiografía también de ese, para que lo analicemos. Tengo yo aquí, tengo la resistencia, ¿cierto? Me dice que son 3 ohmios. ¿Sí o qué? Me están pidiendo el voltaje. ¿Sí o qué? Muchachos, ya tenemos aquí una variable. ¿Qué variable tenemos nosotros ahí dibujadita hasta el momento? Tenemos resistencia. Tenemos resistencia. ¿Qué nos hace falta? Corriente. La corriente. Listo. ¿Y por ese punto qué corriente pasa? I2. No, I2. Sí, y ¿qué más? I3. Pasa I2 y pasa I3. Sí, muchachos. Ejemplo. En este sentido, ¿va pasando qué? Si ustedes miran aquí, esto va pasando, vea, I2. ¿Cierto? Cambiémosle aquí de color. Y en este sentido, ¿va pasando quién? I3. I3. Entonces, muchachos, entonces me está diciendo que... Venga, no, yo le cambio color a esto. Entonces me dice que el voltaje X es igual a ¿qué? A la resistencia por la corriente. ¿Sí o qué? ¿Estamos o no estamos? Estamos. Vamos. Entonces, muchachos, tenemos que nos venimos, la resistencia, esto es igual, ¿equivale a cuánto? 3. 3 ohmios. Por la corriente, son 2 corrientes, ¿yo qué debo hacer? ¿Qué creen ustedes que yo qué debo hacer? Lo mismo que hicimos con IX, profe. Sí, hacemos exactamente lo mismo, vean. Muchachos, puedo tomar I2 menos I3, ¿cierto? O puedo tomar I3 menos
y 2. ¿Por qué puedo tomar cualquiera, muchachos? Porque ahí el orden de los factores no me va a alterar el producto, ¿cierto? Miremos por qué. Tengo I2, ¿cuánto equivale? 2 amperios, ¿cierto? Vamos a hacer este primero. Entonces me dice que esto es igual a 3 ohmios por I2, vamos a hacer el de arriba, sería 2 amperios menos 3 amperios, ¿cierto? ¿Estamos o no estamos? Sí. Esto me da igual a ¿qué? A menos. Entonces, 3 por menos 1, ¿cuánto me da? Menos 3. Menos 3 voltios. Eso valdría Vx. Ahora hagámoslo al contrario. Esto sería igual a 3 ohmios por 3 amperios menos 2 amperios. ¿Cuánto me quedaría aquí? 1. ¿Y 3 por 1 es igual a qué? A 3. A 3 voltios. ¿Qué es lo único que me cambia o me diferencia? Signo. No. El signo. ¿Qué me indica el signo? La entrada y la salida. No, ese signo lo que me está indicando, La dirección, profe. la polaridad, me está indicando la polaridad. ¿De qué? De esa resistencia. Eso es lo único que me está indicando, la polaridad. El valor me da igual, pero el signo menos o el signo más, lo que me indica la polaridad. ¿Cuál es la polaridad correcta? La polaridad correcta es esta. I3 menos I2. ¿Cierto? Entonces, ¿qué quiere decir eso? I3 menos I2 quiere decir que la polaridad correcta es que la corriente correcta baja en este sentido. Por aquí. ¿Listo? Eso es lo único que significa, muchachos. Tómelo como lo tome. Tómelo como lo tome. O sea, de estas dos ecuaciones, la que usted tome está bien. El signo lo único que me varía es la polaridad. ¿Listo? Listo, profe. ¿Está claro, señores? Listo, entonces, sí, bastante. Eso, entonces mire que aquí tenemos las respuestas. Tenemos las respuestas. Y ahora vamos para este último ejercicio. Vamos para este último ejercicio. Venga, yo borro por acá. Yo borro por acá. Vamos para cuál ejercicio. Vamos para este otro. ¿Cierto? Entonces, muchachos, vamos agilizando pasos. ¿Qué me dicen los pasos? Primer paso, la corriente en sentido de las manecillas del reloj. ¿Sí o qué? Segundo paso. Los signos más menos de la resistencia. Eso, los signos más menos. Listo, para cada malla. Ya están puestos. Tercer paso. Hacer la sumatoria pues para igualar al voltaje. Plantear las ecuaciones, ¿cierto? Para sacarlas a voltaje. Entonces, muchachos, para el punto 1, pues para la malla 1, vean aquí, tenemos que salieron estas variables, vean. ¿Cierto? ¿Cómo me queda esa ecuación? Como ustedes ya saben cómo se saca,
Esa ecuación me queda de esta forma, vean. Tengo la ecuación 1, menos 7 y 1, ¿cierto? Que es de esta malla. Más 1 y 2, que se me comparte con esta malla, véanlo por aquí, ¿cierto? Es ese. Más 2 y 3, véanlo aquí, que se me comparte con esta malla. Vean, 2 y 3, ¿cierto? ¿Igual a qué? A 5. ¿Cuál es el 5? Véanlo aquí. Igual a 5. Recuerden que como vamos en la primera malla, el signo de salida es menos 5. Véanlo, por aquí lo tenemos. Al pasar aquí al otro lado me queda como más 5. ¿Listo? ¿Estamos? Ya ustedes saben cómo se realiza esa parte. Ahí queda. La primera ecuación. Vamos para la ecuación 2, la malla 2. La malla 2. ¿Cierto? Entonces, para la malla 2, hagámoslo con rojo. Tenemos signo de salida 5 para la malla 2, véanlo por aquí, 5 positivo. Tenemos menos 2 y 2 más 2 y 3, véanlo. Menos 2 y 2 más 2 y 3. Vamos por aquí, menos 3 y 2. Como no me comparte con ninguna otra malla, sigo. Menos 1 y 2, y como se comparte con esta de acá, más 1 y 1. Ahí tengo los valores. Saco factor común entre cuál. Entre este y este. Entonces me queda más 1 y 1. Verlo aquí. Me queda más menos 2 y 3, 5 y 1, 6. Menos 6. Me queda más 2 y 3. Y este está aquí positivo, pasa al otro lado de la ecuación como negativo, ¿cierto? Y ahí tenemos nuestra segunda ecuación. Vean, aquí la tenemos. Entonces, muchachos, importante que ustedes puedan visualizar esto. Si ustedes miran, esto es una fuente de ¿qué? De voltaje. Eso es una fuente de voltaje, me está dando la polaridad. Si nosotros venimos aquí, miramos esto, eso también es una fuente. Pero acuérdense que cuando uno le pone la flechita es una fuente de corriente. Acuérdense que en circuitos mixtos lo vimos, ¿cierto? Entonces, me está diciendo que en este sentido, o sea, si aquí, 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 así, en este sentido, está fluyendo una corriente de 1 amperio, ¿cierto? Y como nosotros con las I lo que hallamos son corrientes, yo tengo que hallar la corriente I3. No, porque yo ya la tengo. Entonces, para la malla I3, vea que la corriente es 1 amperio. Entonces, si yo ya tengo la I3, ¿yo qué tengo que resolver? Solo la I1 y la I2, o sea, tengo una ecuación de 2 por 2. ¿Queda claro eso? Profe, y si la fuente fuese al otro lado, entonces I3 sería menos 1 amperio. Eso, yo iba para allá, pero qué bueno que hiciste la pregunta. Vea, ahí me está mostrando que va para allá, y el sentido de las manecillas es para allá. Lo que dice la compañera es que si la fuente de corriente fuera al contrario, o sea, fuera así, ¿cierto? Eso es lo que me estás preguntando, fuera así. Sí, profe. Como va en sentido contrario de las manecillas, ¿qué quiere decir? Que aquí sería I3 equivale a menos 1 amperio, ¿cierto? ¿Qué quiere indicar eso? La polaridad. ¿Sí me comprenden? Sí, profe, gracias. Entonces, muchachos, nosotros aquí ya, ya tenemos que la ecuación. Profe, ¿y si ese fuera compartido con otra malla? ¿Cómo? ¿Se puede dar se puede dar que eso sea compartido con otra malla? No, no se va a dar. O sea, yo una fuente corriente, o sea, para ser claros, una fuente corriente nunca se la voy a poner aquí o nunca se la voy a poner por aquí.
así, un ejemplo, así como la estoy dibujando ahí. Esa es la pregunta, si una fuente de corriente se comparte con otra malla. Sí, profe, sí. Bueno, ese ejercicio yo nunca se los voy a poner. ¿Por qué? Cuando una fuente de corriente se comparte con otra malla, a eso se le denomina un ejercicio de supermallas. Muchachos, hay que utilizar integrales y otras ecuaciones, otro tipo de ecuaciones. Y yo sé que esto no es el área de ustedes, entonces yo nunca les voy a poner a compartir una ecuación, pues una corriente de esta forma. De esta forma, Profe, solo ¿y si usted? lo único que yo les pongo para que se compartan fue en las fuentes de voltaje porque no hay ningún problema. Pero una fuente de corriente nunca se la voy a compartir entre dos mallas porque eso ya se llama ejercicios por supermallas y hay que utilizar integrales y hay que utilizar ecuaciones especiales. Entonces no muchachos, los mato. El objetivo es darles electrotecnia, no ecuaciones, no ingeniería mecatrónica, no. Profe, y entonces si usted nos pide el valor de ahí, sería hallar una IX normal. ¿Cómo así que el valor de dónde? Por ejemplo, usted nos dice que tenemos que hallar ese cosito de ahí, sería buscar I3 normalmente, o cómo lo... Aclarar qué cosito, ¿Sí? no comprendo, no comprendo. La fuente de corriente, No, pues que yo no les voy a pedir allá la fuente de corriente. Cuando yo les doy una fuente de corriente, antes les tengo que decir cuánto vale. Si yo doy una fuente de corriente, yo le digo, esa fuente de corriente me está dando 5 amperios, entonces yo ya sé que está ahí 3, vale 5 amperios. Ah, bueno, pues muchas gracias. O sea, yo no les voy a poner allá fuentes de corriente, antes les tengo que decir cuánto vale la fuente de corriente, si les llego a dar una. ¿Listo? ¿Vamos claros? Listo. Sí, profe, muchas gracias. Listo. Entonces, si nosotros miramos, realmente, ¿qué tenemos que hacer? ¿Hallar qué? Esto es una ecuación de 2 por 2, ¿cierto? Solo tengo que hallar I1 y 2. Resulta que aquí tengo... Profe, qué pena, yo no estoy viendo su pantalla. Te toca salir y volver a ingresar. Bueno. Entonces, muchachos, ¿qué tenemos? Tenemos que 2 ecuaciones aquí, ¿cierto? Yo puedo coger, vea como me dice aquí, reemplazo la 3 en la ecuación 1 y en la ecuación 2, porque en todas dos me comparte. Y la resuelvo. Y me está diciendo que la corriente 1 vale esto, que la corriente 2 vale esto, y la corriente 3, yo ya se la di. ¿Cierto? ¿Estamos? Estamos, profe. Entonces vean que es muy fácil, muchachos, vean. Aquí se reemplazó súper, hiper, mega fácil y ya hallamos una ecuación 2 por 2, vean aquí. Entonces me están pidiendo IX. IX me la están pidiendo aquí en este punto. IX se comparte. No. Con ninguna malla. Entonces IX equivale a ¿cuánto? Menos I2. Como va en sentido contrario a la I2, IX es igual a menos I2. Véanlo ahí. Vean pues, me están pidiendo X hacia allá, pero la corriente me dice que fluye así. Entonces, como va en sentido contrario, es menos I2, ¿cierto? Véanlo aquí, menos I2. Entonces me dice que I2 vale 1.12 amperios. Véanlo aquí, menos 1.12 amperios. ¿Está claro? Sí, profe. Listo. ¿Y ahí qué me están pidiendo? El voltaje en X. Véanlo aquí, ¿cierto? Me están pidiendo el voltaje en esa resistencia. ¿Qué debo tener yo en cuenta, muchachos? Ley de Ohm, ¿sí o qué? Voltaje es igual a resistencia por corriente. ¿Sí o qué? Sí, profe. Entonces, miren pues, muchachos. Miren pues. ¿Cierto? Entonces tengo que, si ustedes ven, tengo una y dos que va en este sentido. No, la cogí el color equivocado, debe coger otro color.
que viene en este sentido, va hacia arriba, ¿cierto? Y tengo una I1 que viene así, ¿cierto? Entonces tengo que el voltaje en X es igual a ¿qué? A la resistencia por la corriente. Entonces, muchachos, ¿qué tomo? En las corrientes puedo tomar I2 menos I1. O puedo tomar I1 menos I2. ¿Cierto? Entonces miren, muchachos, si yo tomo cualquiera de esos dos valores, cualquiera de estos dos, si yo tomo cualquiera de estos, el valor va a ser ¿cómo? Muchachos, el valor va a ser ¿cómo? Idéntico. Va a ser Pero con... eso. Miren que aquí tenemos un resultado. Si ustedes miran, ahí están los valores. Y aquí vamos a tener un resultado. ¿Cierto? ¿Qué les escribí yo aquí? Observé que en Bx hay uno que es positivo y el otro es negativo, ¿cierto? Porque no tomé la polarización. La pregunta es ¿cuánto vale el voltaje X? ¿Cuánto vale el voltaje X? Entonces me está diciendo que el Bx vale 1.389 voltios o menos 1.389 voltios. Entonces si ustedes miran, ¿la diferencia es cuál? La diferencia son los signos, pues el orden, pero el resto me debe dar exactamente igual. ¿Listo? Listo, profe. Muchachos, entonces vea, ahí tienen ustedes ejercicios resueltos paso a paso. ¿Qué fue lo único que yo no les hice a ustedes en los ejercicios? Lo que yo le dije que ustedes estudiaran, las ecuaciones simultáneas. ¿Listo? Eso es lo que ustedes deben volverse muy bueno aquí para no embarrarla, para no ir a tirarse los ejercicios. Muchachos, ¿dudas hasta el momento? Profe, no, que está muy bacano como lo explica paso a paso. La verdad, sí, profe, la verdad, yo, pues en lo que usted decía, lo único son las ecuaciones, que eso es lo que estábamos repasando, pero el resto es muy claro el paso a paso. Listo. Entonces, muchachos, vea que ahí les queda. Les va a quedar un video de la clase del día de hoy. ¿Sí? Profe, yo tengo una duda antes de Sí. ¿Yo cómo sé cuándo tengo que utilizar el método de mallas o cuándo tengo que trabajar por el otro método pues, Muy fácil. Circuito mixto? Sí, muy fácil. El profesor le va a decir estas palabras. Realizar el ejercicio por el método de mallas. ¿Sí o qué? O sea que yo no me tengo que preocupar por cuál de los dos utilizar. No, yo le digo a usted, realizar el siguiente ejercicio por el método de mallas, a y x y bx ya. Ah, bueno, profe, muchas gracias. Yo le digo por qué método lo quiero. ¿Qué más dudas hay hasta el momento? Muchachos, entonces vean pues, para que vean de una vez y que hay en el video. Ejercicios para hacer, vea, tenemos uno aquí. ¿Qué hay que hallar? Vea, la corriente en este sentido, véalo aquí. Venga, yo escribo por acá un color que se vea, este. Entonces, vean, están pidiendo el IX en este sentido, ¿cierto? Entonces, en conclusión, ustedes al final van a hallar allá la que me coincide menos la que no me coincide. Vea como va I2, va de aquí para allá. Y 1 va allá para acá. Entonces, al final, cuando ustedes vayan a hallar IX, va a ser igual a ¿qué? A I2, o sea, la que me coincide es I2, ¿cierto? Menos I1. ¿Sí o qué? Cuando hallemos ya esas ecuaciones. ¿Está claro o no?
y vamos a hallar el Bx aquí en esta, que es el voltaje, es la resistencia 5 ohmios por la corriente I1 y la corriente I3. Vean que no es difícil, sino que para poder llegar allá, ¿qué es lo que hay que hacer? Un trabajo de carpintería bastante exhaustivo, ¿no? Porque hay que trabajar mucho para uno llegar allá. Listo. Y vea que aquí me está diciendo que esto es un amperio en sentido contrario a esto. Entonces, ¿I3 a cuánto equivale? Un amperio. ¿I3 cuánto equivale? Menos un amperio. Un amperio. Menos un amperio. Fácil, ahí lo tenemos. O sea que tengo que hallar ¿qué? I1 y tengo que hallar I2 y ya con eso me resuelvo. Y por aquí tenemos otro ejercicio como el que yo ya les expliqué. Entonces le estoy pidiendo que IX acá. Vea, IX acá. Entonces IX es igual a ¿qué? A menos ¿qué? Menos I4. A menos I4, al final, cabo al final. Y me están pidiendo que el voltaje en esta resistencia de 10 ohmios. Entonces, ya hallar esto. Y me están dando esta corriente en este sentido de esta, ¿cierto? Entonces es igual a ¿qué? Si un amperio es igual a ¿qué? ¿I3 es igual a qué? A menos un amperio. I3 es igual a menos un amperio, ¿cierto? Entonces vean que no es difícil, es uno mirar qué tiene y volverse bueno resolviendo ecuaciones simultáneas. ¿Listo? Y X automáticamente daría negativo por la dirección que tiene. ¿Cuál? El X. Sí, señor. Inmediatamente me da negativo, me da contrario a I4. Cuando haya I4 me va a decir, I4 es por decir 5 amperios, un ejemplo. Entonces IX es igual a menos 5 amperios, porque va en sentido contrario. Pero si I4 me dice que es menos 5 amperios, ya ahí sí tengo que aplicar la ley de los signos. Como va en sentido contrario, entonces sería menos por menos me da más, me quedaría positivo. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bueno, muchachos, entonces les cuento, tienen 2 ejercicios para realizar dentro de 8 días. ¿Estamos? Sí, señor. Estamos. Bueno, entonces yo por aquí voy a dejar de compartir pantalla, voy a detener la grabación